y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, tú tienes un mensaje para nosotros. Te pido que tu Espíritu nos abra la mente y el corazón para recibir lo que tú tienes para decirnos. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día, hace algún tiempo, me tocó ir al hospital para hacer una visita. Iba caminando por el pasillo del hospital y observé algo que quizás había visto antes, pero realmente no me había puesto a analizar. Y se trataba de un pequeño espejo que estaba montado ahí en la esquina donde se unían dos pasillos. Me puse a pensar en la función de ese espejo. ¿Será para que la gente se pueda revisar el peinado, a ver si se ven bien antes de entrar a visitar a algún paciente para no espantarlo mucho? Bueno, en realidad ese espejo tenía una función muy importante, porque mostraba para los que venían de una dirección a los que venían de la otra dirección. Siempre en un hospital hay camillas, hay pacientes que andan con muletas o con andaderas, hay visitantes que van caminando, hay doctores, hay mucho tráfico. Entonces, para evitar un choque en esas esquinas ciegas, el espejo servía para mostrar que veía. El espejo servía para que uno pudiera ver en cierto modo el futuro, ver que venía otra persona por acá y que nos íbamos a encontrar al mismo tiempo y no chocar. Bueno, si podemos entender la función de ese espejo de esa manera, entonces podemos hacer una comparación también y decir que la iglesia es el espejo del reino de Dios. Acá en este mundo, donde mucha gente anda a ciegas, la iglesia debe servir para mostrar, para reflejar la realidad del reino de Dios. Ahora, yo me podría imaginar una situación en la que ese espejo del hospital se pudiera opacar, se pudiera nublar y entonces ya no cumplir la función que tiene. Y la iglesia también se puede opacar, se puede nublar, puede dejar de reflejar la realidad del reino de Dios así como debe hacerlo. Para entender cómo esto sucede, vamos a regresar y considerar algunas palabras que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que tenía muchos problemas. Su reflejo estaba siendo opacado por muchas cosas. Ahora, nuestros problemas pueden ser diferentes. Quizás no enfrentemos exactamente los mismos problemas que ellos enfrentaban, pero Dios también nos puede hablar por medio de estas palabras que escribió el apóstol Pablo a esta iglesia. Así que vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 al 5 para comenzar. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 5. Y así dice la palabra de Dios. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y continúa. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio
como para juzgar un pleito entre creyentes? Ahora vamos a seguir leyendo en este capítulo en unos momentos, pero consideremos estos versículos. Una de las situaciones que se había presentado en la iglesia de Corinto es que los creyentes usaban las cortes seculares para resolver sus quejas. O sea, alguien le prestaba dinero a otro, el otro no le pagaba, entonces decía, no, vamos a la corte y le presentaba una demanda. Porque de repente decían, bueno, es que la religión y el negocio no deben mezclarse. Pero al decir eso ignoraban la realidad de que Cristo es Señor de todo. El apóstol Pablo lo ve como una gran vergüenza. Porque la iglesia es la comunidad del futuro. Nosotros debemos reflejar el futuro que Dios tiene preparado para su pueblo. Y él menciona algo que yo creo que todos quisiéramos que lo hubiese descrito con más detalle, ¿no? Porque dice, no saben que vamos a juzgar el mundo. Y de repente uno lee eso y dice, no, yo no sabía eso. A ver, cuéntame más. Pero Pablo no se extiende, nada más lo menciona. Hasta dice que vamos a juzgar a los ángeles. Imagina lo que será tener autoridad para juzgar a los ángeles. Pero es lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Bueno, no tenemos mucha información, pero lo que podemos entender es que Dios ha escogido a su pueblo para ser parte de su gobierno en el futuro. Entonces, cuando Jesús regrese para reinar sobre la tierra, nosotros vamos a tener responsabilidad. Algunos van a ser jueces, otros quizás van a ser oficiales o gobernadores, o bueno, alguna posición cada uno va a tener. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es, si ustedes, si nosotros vamos a tener esa responsabilidad tan grande en el futuro, ¿cómo va a ser posible que no podamos resolver ahora los problemas relativamente pequeños que se presentan entre nosotros? Si vamos Dios nos va a colocar en posiciones de mucha responsabilidad en el futuro, entonces ¿cómo vamos a ser incapaces de resolver algún problemilla ahora? Y de hecho Jesús nos dio instrucciones sobre cómo resolver los problemas que se presentan en la iglesia. En Mateo 18, 15 al 17 nos da 3 pasos que tenemos que seguir. Dice esto: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Entonces aquí Jesús nos describe muy claramente qué hacer si tenemos un problema con otro hermano. Primero, ir a hablar a solas con él. Si no se puede resolver así, entonces llevar a un par de personas maduras de la iglesia. Y si todavía así no se resuelve, entonces traerlo a la iglesia. Hay situaciones en las que las autoridades sí deben involucrarse. Por ejemplo, si alguien ha cometido un crimen, o sobre todo si ha habido un abuso o un ataque, entonces es correcto en estas situaciones llamar a las autoridades. Pero aquí estamos hablando, y el ejemplo que nos pone Pablo es de asuntos de dinero y de otras ofensas que se deben resolver dentro de la iglesia, y debemos de tener la capacidad de hacer esas cosas. Entonces, si tienes algún problema con otro hermano, la última cosa que debemos de hacer es sacarlo a relucir delante de todo el mundo. Más bien, debemos de tener la capacidad, si Dios nos va a poner en posiciones de responsabilidad en el futuro, tenemos que practicar ahora.
nuestra sabiduría y capacidad para resolver los problemas que se presentan entre nosotros. Y así podemos vivir reflejando el futuro. Ojalá las personas vieran a la iglesia y dijeran, en esa comunidad no se esconden las cosas ni se chismean, sino que se resuelven. En esa comunidad, cuando hay un problema, lo platican y lo solucionan. En eso estaríamos reflejando el futuro que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que hemos está tratando de hacer. Ahora, si vamos a ser el espejo del reino de Dios ante el mundo, también tenemos que vivir reflejando un buen testimonio. Y esto lo vemos en los versículos que siguen, 1 Corintios capítulo 6, versos 6 al 8. Dice así: al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. La iglesia es la comunidad del Evangelio. ¿Cómo se debe reflejar en nuestra vida y en nuestras relaciones la realidad del Evangelio? ¿Ve el mundo en nosotros un buen testimonio? Cuando los creyentes se aprovechan unos de otros, cuando hay deshonestidad, cuando hay malos tratos dentro de la iglesia, reflejamos un mal testimonio delante de los demás. El mundo nos está mirando, la gente nos está observando. Las demandas que hacían los creyentes en Corinto delante de las cortes seculares servían para manchar el nombre de Dios y desprestigiar el Evangelio. Ahora, quizás nosotros no nos estemos demandando, pero ¿qué otras cosas estaremos haciendo que de la misma manera manchan el nombre de Dios y desprestigian el Evangelio? ¿Qué otras cosas verá la gente de afuera en nosotros para decir, si eso es lo que es ser el pueblo de Dios, yo no quiero formar parte de ese pueblo? Pablo incluso les dice, en lugar de estarse demandando, sería mejor dejarse defraudar. En otras palabras, dice, podrías ir a corte y ganar el caso, pero perder la batalla. Porque estás haciendo que el pueblo de Dios, que el Evangelio, que Cristo quede mal delante de la sociedad. Dios entonces nos llama como su pueblo a reflejar las realidades de su futuro venidero y nos llama como su pueblo a reflejar un buen testimonio. También nos llama a reflejar la realidad del reino. Y esto lo vemos en los versos 9 al 11. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es para los justos, no para pecadores. Hoy en día se habla mucho del amor de Dios. Y es verdad, Dios es amor, la Biblia lo declara. Pero a veces hablamos tanto del amor de Dios que la gente hasta llega a pensar que todo el mundo va a ir al cielo, incluso Satanás va a llegar al cielo porque Dios es amor. Pero el amor de Dios no cancela su justicia.
El amor de Dios no cancela su santidad. Más bien, el amor de Dios llevó a Dios a hacer un sacrificio incontable en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero todavía tenemos que recibir esa salvación. Dios nos ama a todos, pero recibe a los que aceptan su amor con arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que hay una letanía de cosas, hay una larga lista de pecados que nos identifican como personas que están fuera del reino de Dios. Ahora, en estos versículos hay dos cosas que son muy importantes. Entonces, por favor, presta atención. La primera es esta. Si una persona vive en un pecado, como los que se mencionan aquí, entonces no puede tener la seguridad de entrar al reino de Dios. Una persona que vive en pecado sexual, que vive en adulterio, o que vive una vida de actividad homosexual. Todas estas cosas hoy en día son muy aceptables, ¿no? Las vemos en novelas y se mencionan en canciones y el mundo promueve la aceptación de todas estas cosas, pero las leyes de Dios no han cambiado. Pero por igual, hay otros pecados que también nos marcan como excluidos del reino de Dios, ¿no? La borrachera, el robo, la idolatría, incluso la calumnia. Esto también marca a una persona como alguien que no puede estar dentro del reino de Dios. No porque Dios lo ama, sino porque no ha permitido que Dios lo transforme. Entonces hay que ser muy claros en esto, que no podemos vivir en pecado y estar bien con Dios al mismo tiempo. No es posible. Ok, esa es la primera realidad. Pero la otra realidad es maravillosa. Y es que Dios te puede limpiar de cualquier pecado. Y por eso el apóstol Pablo escribe al final de este pasaje: esto eran algunos de ustedes. En otras palabras, en la iglesia de Corinto había personas que habían sido homosexuales y que habían sido ladrones y que habían sido adúlteros y que habían sido borrachos y calumniadores y muchas otras cosas. Habían sido, pero Jesús los había lavado. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, somos lavados por su sangre. Somos santificados por su Espíritu. Su Padre nos declara justos. Para entrar al reino de Dios no importa lo que fuiste, importa lo que eres. Tú puedes haber sido de lo peor. Dios te puede perdonar por cualquier cosa. Lo que importa es lo que eres ahora. ¿Eres seguidor de Jesucristo? ¿Eres creyente en Él? ¿Te has entregado? Si lo has hecho, entonces ya fuiste lavado. Ya no eres lo que antes fuiste. Por eso, hermanos, reflejemos en nuestra vida la realidad de lo que somos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice esto: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, en lugar de regresar al pasado, de donde Jesús nos sacó, caminemos hacia adelante en la vida nueva del reino. Al principio del mensaje les hablaba acerca de los espejos que encontramos en las esquinas de los pasillos de los hospitales. Si uno de esos espejos no funciona, el resultado podría ser un accidente. Pero si la iglesia no funciona como espejo del reino de Dios,
el resultado puede ser mucho peor. Mucha gente se puede perder. Nuestra sociedad se puede desmoronar. Por eso Dios nos llama a reflejar en nuestras vidas individuales y en nuestra vida como congregación los valores y la realidad de su reino. Mirando hacia el futuro lo que vamos a hacer, dejando que eso transforme lo que ahora somos. Y así podemos reflejar al mundo la realidad del reino de Dios, porque entendemos que hemos entrado a ese reino, que ese reino está aquí ahora y que se va a perfeccionar y se va a manifestar plenamente en el futuro. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Y en Cristo podemos ser diferentes. Te pido, Señor, que a nosotros como iglesia nos transformes y nos hagas, Señor, la comunidad de tu reino que deseas que seamos. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.